Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio. Estamos en la última parte del viaje de Portugal. Estamos caminando aquí por lo que se traduce a Paseo de Libertad. Esta avenida que tiene tiendas, cines, teatros. Acabamos de pasar por la embajada española aquí en Portugal. Y vamos a caminar un poco, a hacer algunas tomas, explorar un poquito de las tiendas y de la arquitectura de Lisboa antes de continuar con esta aventura hacia Madrid. Vamos a estar volando a Madrid, una noche ahí en Madrid. Conozco otras ciudades en España, pero Madrid nunca he tenido el placer. Madrid una noche y llegamos a El Cairo el domingo en la noche para estar en El Cairo un total de 4 noches y conocer más de Egipto, de la cultura egipcia. Mucho que explorar, mucho que aprender de esa cultura. Conocer las pirámides también. Vamos a continuar aquí por Paseo de Libertad. No, el Paseo de la Libertad, aquí en Lisboa. Vámonos. La historia del Reino de Portugal me ha dejado fascinado. Desde el episodio 1 de esta serie platicamos de la historia del reino hasta el gran terremoto de 1755. Un personaje cual nombre recurría constantemente, y más durante la reconstrucción después del terremoto, fue Sebastião José Carvalho de Melo, conocido como el Marqués de Pombal. Al final de este bulevar llegas a una rotonda con una estatua en su honor. El Marqués de Pombal fue un estadista y diplomático portugués que gobernó efectivamente el imperio desde 1750 hasta 1777 como primer ministro del rey José I. Hijo de un hacendado rural y sobrino de un clérigo prominente, Pombal estudió en la Universidad de Coimbra antes de enlistarse en el ejército portugués. En 1738 consiguió un nombramiento como embajador del rey Juan V en Gran Bretaña y en 1745 fue nombrado embajador en Austria. Cuando José I ascendió al trono en 1750, Pombal fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Pombal se ganó la confianza de José I y en 1755 era el primer ministro de facto del rey. Fuerte promotor del poder absoluto e influenciado por la era de Iluminación, Pombal aseguró su prominencia mediante su gestión decisiva del terremoto de Lisboa de 1755, nombrado secretario de Estado de Asuntos Interiores en 1757 y consolidó su autoridad absoluta durante el proceso de los Tábora, la historia que te quiero contar. Un poco de contexto. El rey José I estaba casado con Mariana Victoria de España, infanta de España, y tuvieron 4 hijas. Pero también tenía una amante, Teresa de Tábora, esposa y tía de Luis Bernardo, heredero de la familia Tábora. Los padres de Luis Bernardo, Leonor de Tábora y Francisco de Asís, encabezaban una de las familias más poderosas del reino. La noche del 3 de septiembre de 1758, después de visitar a su amante, 3 hombres a caballo tendieron una emboscada al carruaje del rey, sufriendo varios disparos. El rey, aunque herido, sobrevivió. Pombal tomó control de la situación, ocultó el ataque y las heridas del rey e inició una rápida investigación. Unos días después, 2 hombres fueron detenidos por los disparos y torturados. Confesaron su culpabilidad y afirmaron que estaban siguiendo las órdenes de la familia Tábora, que conspiraban para colocar a alguien más en el trono. Ambos fueron ahorcados al siguiente día, antes de que se hiciera público el intento de regicidio. En las semanas siguientes se realizaron más de 1000 arrestos, incluyendo a la marquesa Leonor de Tábora, su esposo, todos sus hijos, hijas y nietos, quienes fueron encarcelados. Un tribunal especial, la Suprema Junta de Inconfidencia, fue autorizada para inventar las sentencias que debían imponerse a los condenados, porque ninguna de las previstas en la ley les parecía lo suficientemente severa. La sentencia original ordenaba la ejecución de familias enteras, incluyendo mujeres y niños. La intervención de la futura reina Mariana, heredera al trono, salvó a la mayoría de ellos. La marquesa Leonor de Tábora, cabeza de la familia Tábora, no se salvó. Ella y todos los demás acusados condenados a muerte fueron torturados públicamente y ejecutados el 13 de enero de 1759 en un campo cerca de Lisboa. El rey estuvo presente en las ejecuciones con su desconcertada corte. Los Tábora eran sus pares y parientes, pero el primer ministro quería que la lección quedara clara. Algunos historiadores interpretan el incidente como un intento del primer ministro de frenar el creciente poder de las antiguas familias aristocráticas. Incluso hoy en día se duda si los Tábora estuvieron realmente involucrados en el complot o si fueron víctimas de un golpe de estado organizado por el primer ministro.
Pombal gobernó de manera autocrática, restringiendo las libertades individuales, suprimiendo la oposición política y fomentando el comercio de esclavos negros a Brasil. María I de Portugal ascendió al trono en 1777. Tras su ascensión al trono, despojó a Pombal de sus cargos y fue exiliado a sus propiedades, donde murió en 1782. El proceso de los Távora se considera el escándalo político portugués del siglo XVIII. Durante estos 4 episodios hemos conocido diferentes facetas de la historia de Portugal. Mi experiencia me dejó con muchísimas ganas de regresar y conocer más. Fado, pulpo, bacalao, vino verde, pendeilla son algunas de las palabras que se me vienen a la mente cuando recuerdo este viaje. Continuamos la aventura y nos vamos a Madrid. Hay tanto que explorar en Madrid que requiere una serie completa en su honor. Por ahora exploraremos un poco de la capital española antes de continuar a El Cairo. Estamos en el aeropuerto de Lisboa, a punto de abordar el vuelo a Madrid y nuevamente muy emocionado de este episodio de Madrid y conocer un poquito más de la capital de España, Madrid. ¡Vámonos! Ya estamos en el aeropuerto de Madrid y de aquí vamos a el hotel que está en la Gran Vía número 25, un hotelito que encontramos en Expedia con un descuentazo. Entonces vamos para explorar. Ya pedimos un Uber y estamos esperando. Aquí tienes que caminar un poquito para el área de Ubers, pero bien, bienvenidos a Madrid. En el aeropuerto de Madrid sigue las direcciones que te da Uber para poder ubicar el punto de encuentro. En la Terminal 2 caminamos hacia el Parking Express para encontrar ahí el lugar designado para los vehículos de aplicación. Tomamos el Uber al centro de Madrid para encontrar nuestro hotel ubicado en la Gran Vía. Nos tocó un atardecer en Madrid con el clima primaveral de mayo y salimos a caminar por la ciudad, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza Mayor, admirando todo el alrededor. Una de las paradas gastronómicas en Madrid fue el Mercado de San Miguel. Inaugurado en 1916, lleva más de 100 años ofreciendo lo más destacado de la gastronomía española, desde mariscos recién llegados de Galicia todas las mañanas, hasta el mejor jamón ibérico o arroces mediterráneos, y claro, una infinidad de opciones de postres. Ubicado en el corazón de Madrid, justo al lado de la Plaza Mayor, es una parada obligatoria en cualquier visita.
Muy buenos días, que andamos tratando de esquivar a gente en el aeropuerto de Madrid. Muy emocionados de que vamos hacia el Cairo y documentar toda esta aventura. Muy emocionados de conocer Cairo, de conocer Alejandría. Tenemos unos días de tours ya bastante agendados, donde vamos a conocer. Déjame acomodar esto un poquito. Está súper perfecto, un poquito mejor. Les decía, vamos a conocer la historia en los diferentes museos de Egipto. También algunos paseos en camellos y conocer más acerca de este destino que desde que lo empecé a planear, como me causaba mucha curiosidad, es uno de los destinos que en algún punto, hace unos 2 años cuando estábamos planeando otro viaje, platicamos de Marruecos, platicamos de Egipto, Tierra Santa. Todo el mundo me ha recomendado y cuando les digo que voy al Cairo siempre son cosas positivas. Entonces pues vamos a subirnos a este avión que es de 4 horas y media de Madrid a El Cairo y a disfrutar de esta nueva aventura. Cairo, vámonos. El vuelo de Madrid al Cairo tomó 5 horas a bordo de un vuelo de Egypt Air. Al llegar al Cairo tienes que obtener una calcomanía para la visa de turista que tiene un costo de 25 euros. Después de una larga fila pasamos aduana y por fin llegamos a El Cairo.